el sentido del humor también se pierde en el camino hacia la madurez. Y este interlocutor del web me decía, no, Eduardo, te equivocas, en realidad somos muy parecidos y es un tema genético. Y mira por dónde me acordé de un experimento que se hizo hace casi 40 años por un sociopsicólogo que tiene que ver con la excelencia. Y cogió una habitación y puso allí a una serie de niños, les dio una galleta, niños de 2 años, les dio una galleta y dijo, y ahora me tengo que ir, y dejó las galletas allí. Pero no sé cuándo voy a volver, pero el que no toque las galletas tendrá más galletas y otras cosas. Bueno, pues siguió la pista de estos 2 niños, el sociólogo, psicólogo durante 30 años. Y es impresionante constatar la relación o la correlación tan estrecha que ha existido en la vida de estos niños entre la impaciencia de unos que les hizo ir a por más galletas porque no podían esperar más, y la estabilidad matrimonial, el grado de alcoholismo, drogadicción, lo que queráis. O sea que es un experimento que efectivamente nos recuerda la importancia de la genética, si eres o no eres impaciente, si eres o no eres capaz de concentrarte en los problemas, en comparación también con el entorno. O sea que no sé muy bien la respuesta y lo que voy a hacer es dejaros con la duda. Pero lo que sí parece cierto es que tanto los niños como nosotros, como las bacterias, en realidad nos pasamos la vida buscando el reconocimiento del resto del mundo, el amor del resto del mundo. Esto, el gran fundador de la psicología moderna, William James, lo explicaba muy bien. Él decía, cuando eres pequeño, la tieta, la abuela, el padre, la madre, los amigos, oye, todos están de acuerdo en que eres la más guapa, la más alta, la más inteligente, sin lugar a dudas. El problema es que cuando sales de ese reducto hacia el exterior, allí no está tan claro. Y como decía William James, en realidad todos, incluida la bacteria, nos tenemos que mover dentro de una ecuación en la que en el numerador de esta ecuación están los logros. Tienes que demostrar algo, tienes que poder hacer visible tu grado de excelencia. Tiene que haber unos logros y en el denominador tiene que haber, si no, no habría logros en el numerador, unas ciertas ambiciones. Y es muy importante, claro está, que haya una cierta proporción entre unos y otros. Si hay muy pocos logros y el denominador está lleno de pretensiones y de ambiciones, allí no va a haber bienestar ni felicidad. Y una de las tentaciones que tiene parte de la juventud moderna justamente es la de decir, oye, vamos a reducir el denominador. Renuncio a una serie de cosas de manera que esto esté proporcionado con los pocos logros que yo sé que voy a obtener. En el fondo se trata, como cuando pequeñito, de arrancar el reconocimiento, el amor del resto del mundo.